Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben y mucho lo agradezco, está disponible para que ustedes puedan verlo, oírlo, escucharlo exactamente cada sábado a las 5 de la tarde. Los sábados a las 17 horas en puntito, a las 5 de la tarde, este programa está a su disposición en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, en donde además ustedes pueden encontrar literalmente centenares de programas anteriores, para que ustedes puedan igualmente cuando lo deseen, cuando lo quieran, verlos, oírlos, simplemente basta localizar el canal de YouTube de José Manuel Villalpando y ahí están todos estos programas a sus órdenes. Naturalmente, el que corresponde a cada semana, cada sábado exactamente a las 5 de la tarde, estará también disponible, como es el caso de esta ocasión. Les agradezco, como siempre, infinitamente su compañía, su presencia en este programa que ustedes ya bien lo saben, se hace por la pasión de platicar del pasado, simplemente por el gusto de estar con ustedes y recordar sucesos importantes para la vida mexicana e inclusive para la vida universal. Naturalmente, como siempre lo reitero, porque más vale, este programa no tiene ningún otro interés de ninguna índole, ni económico, ni está monetizado, más que el gusto de platicar de historia. Naturalmente, les agradezco también sus muchos comentarios, su apoyo, sus likes, como se dice, todo esto que ustedes pueden emitir a través de las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, en mi página de Facebook Villalpando la Historia o también en los propios comentarios que permite el canal de YouTube. Repito, una vez más y perdón por la redundancia, de José Manuel Villalpando. Así que, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y el tema de esta ocasión es, a mi juicio, sumamente interesante e importante, porque exactamente hace 200 años, hace 2 siglos, con precisión, el día 19 de julio de 1824, 19 de julio, fue fusilado en la antigua ciudad de Padilla, en Tamaulipas, una ciudad que hoy ya no existe, el libertador Agustín de Iturbide. Exactamente, repito, fue ejecutado, fue fusilado a las 6 de la tarde del día 19 de julio de 1824. Como ustedes seguramente recuerdan, a partir del año 2021, los grandes episodios de la historia mexicana en los que se vio envuelto el libertador Agustín de Iturbide, los hemos recreado aquí en este programa. En 1821 exactamente hablamos del Plan de Iguala, de la campaña consumadora de la independencia, de los tratados de Córdoba y de aquel momento glorioso para la historia nuestra en que se consumó la gesta de la libertad el día 27 de septiembre de 1821. Ya en el año 2022 hablamos también de la proclamación de Iturbide como emperador, de su coronación, y el año anterior, en 2023, también dedicamos un par de programas a recordar los problemas que debió enfrentar el emperador Iturbide, así como, finalmente, su abdicación. Ahora nos toca hablar, exactamente 200 años después, de su muerte. Repito, ocurrida el día 19 de julio de 1824. En una población Padilla que hoy no existe. Y no existe, les voy a platicar la razón rápidamente, porque esta ciudad desapareció literalmente bajo las aguas
porque sobre ella está la presa Vicente Guerrero, allá en Tamaulipas, para lo cual fue mudada la población, se construyó una nueva que precisamente se llama Nuevo Padilla, pero la original, la villa antigua, fundada desde el siglo XVIII, desapareció, repito, bajo las aguas de la presa Vicente Guerrero. Hoy no existe y solamente puede uno acercarse cuando las aguas de esta presa bajan, cuando disminuyen, y entonces aflora, por ejemplo, una antigua escuela, la antigua parroquia e inclusive la antigua plaza, con los restos allí de un monumento ya bastante estropeado y deteriorado que se levantó en el siglo XIX, recordando el lugar exacto donde fue fusilado Agustín de Iturbide, quien ese día, 19 de julio de 1824, muy temprano por la mañana, llegó prisionero a este pueblo de Padilla, donde en ese momento estaba la capital del estado de Tamaulipas, lugar donde además se reunía el primer congreso de esa entidad federativa, y llegó preso después de haber desembarcado en la población de Soto la Marina, también en Tamaulipas, proveniente de su exilio, del cual ahorita platicaremos, y fue conducido hasta Padilla para ver si el Congreso tamaulipeco resolvía alguna otra cuestión adicional, o por lo menos escuchaba a Agustín de Iturbide, quien ya había sido condenado a muerte, fíjense, esto es lo interesante, desde el día 28 de abril de ese mismo año de 1824, por un decreto del Congreso Nacional, del Congreso Mexicano, del Segundo Congreso Mexicano, en el cual lo declaraba enemigo del Estado, traidor a la patria, y todo esto se aplicaría, estas penas que implicaban la traición de la patria, aunque el decreto no lo dijera, si Agustín de Iturbide regresaba al suelo mexicano por cualquier motivo. Si volvía a aparecer en territorio nacional, sería declarado traidor y enemigo del Estado y por lo tanto se haría acreedor a las penas que suponen estos delitos, que el decreto no dice cuál, pero se infiere que a los traidores a la patria se les aplicaría la pena de muerte. Lo peculiar del caso es que Agustín de Iturbide, que partió de la ciudad, más bien de Inglaterra, del puerto de Southampton, el día 11 de mayo de 1824, evidentemente no pudo enterarse del decreto del 28 de abril anterior expedido en la Ciudad de México, porque recuerden que en ese tiempo las comunicaciones son muy lentas y la única manera de enviar noticias de un océano, a través del océano de un continente a otro, es por barco. Y pues era imposible que entre el 28 de abril de la Ciudad de México y el 11 de mayo en el puerto de Southampton, en Inglaterra, pudiesen tener noticias de que aquí ya habíamos declarado traidor a Agustín de Iturbide si regresaba bajo cualquier pretexto al país. Así que Iturbide, ignorante de esta ley, desembarcó cerca de Soto la Marina. Allí se le presentó el general Felipe de la Garza, compañero de él anteriormente, y algunas otras personas que lo identificaron fácilmente por la gallardía como montaba a caballo. Felipe de la Garza, y lo voy a apresurar porque quiero platicarlo con detalle después, lo condujo preso hasta la ciudad de Padilla, con la intención pues de que Iturbide fuese por lo menos escuchado ante el Congreso, pero el Congreso tamaulipeco se negó a recibirlo y simplemente le ordenó al general Felipe de la Garza que cumpliera con la ley y, fíjense la orden, decapitase, le cortase la cabeza a Iturbide, cosa que de la Garza prefirió no hacer, ya que mejor decidió darle una muerte más digna como militar, fusilándolo. Esto ocurriría allí en Padilla, Tamaulipas, el día 19 de julio
de 1824. Es un capítulo muy conocido de nuestra historia, que afortunadamente cuenta con literatura abundante que permite conocer lo que sucedió ese día allá en Padilla, pero que también el día de hoy vamos a extenderlo a la parte que nos faltaba de la vida de Iturbide, precisamente a partir de que abandonó suelo mexicano, su estancia en el exilio y su muerte. Para ello, como siempre lo hacemos, quisiera yo recomendarles algunos libros que seguramente serán del interés de todos ustedes. Miren, primero, unos clásicos, como por ejemplo el de Rafael Heliódoro Valle, que se llama Iturbide, varón de Dios, un libro antiguo, ya es de 1944, de ediciones Xochitl, pero es uno de los clásicos que narran la vida de Iturbide y que con mucho detalle también se detiene en el tiempo del exilio y lo que ocurrió al desembarcar en suelo mexicano para ser finalmente fusilado. De Rafael Heliódoro Valle, Iturbide, varón de Dios. Es muy interesante este libro, ¿eh? Otro también muy clásico mexicano es el de Alfonso Trueba, Iturbide, un destino trágico, que por supuesto se detiene y muy prolijamente narra todo lo que aconteció en el exilio y al retorno a suelo mexicano, de Alfonso Trueba, Iturbide, un destino trágico, este de Editorial Yus. Estos dos libros últimos que he reseñado seguramente están ya agotados, pero los pueden encontrar en las bibliotecas. Dos libros especializados en el tema son uno de Juan Fidel Zorrilla, Los últimos días de Iturbide, que es una colección documental muy interesante que contiene testimonios de los testigos que presenciaron la muerte de Iturbide, como la propia narración de Felipe de la Garza, el que lo ejecuta, así como también pues una serie de documentos y cartas, sobre todo las últimas que Iturbide pudo escribir, algunas de ellas enviar y otras que se le quedaron en el barco en el que llegó. De Juan Fidel Zorrilla, Los últimos días de Iturbide, publicado por la librería de Manuel Porrúa. Otro más también de este estilo, igualmente de Editorial Yus, Iturbide, su muerte, exhumación y reinhumación, y su monumento en Padilla, con prólogo y notas de José Bravo Ugarte, también de Editorial Yus, repito. Iturbide, su muerte, exhumación y reinhumación y monumento en Padilla, que también contiene abundantísima literatura de aquel tiempo sobre lo que le aconteció a Iturbide. Un documento fundamental que poca gente conoce. El propio Agustín Iturbide escribió lo que podríamos llamar su testamento político desde Liorna. Liorna es el puerto, ciudad italiana donde él radicó inicialmente en el exilio, una ciudad que ya cambió de nombre y se llama Livorno, está en Italia, y allí mismo Iturbide escribió este documento, su testamento político, que es la explicación y la justificación de su vida. Uno mucho más completo que ustedes pueden encontrar ya fácilmente al día de hoy, del Fondo de Cultura Económica, Iturbide de México, de William Spencer Robertson, traducido por mi querido amigo don Rafael Estrada Sámano, del Fondo de Cultura Económica, Iturbide de México, un libro muy interesante que vale mucho la pena y que es quizás lo más contemporáneo que existe y que, repito, también con mucha minuciosidad detalla el exilio, el retorno y la muerte de Iturbide. William Robertson, Iturbide de México, de Fondo de Cultura Económica. Quizá la mejor biografía, la más práctica, la más útil, la escribió mi querido amigo Jaime del Arenal Fenocchio, Agustín Iturbide, de Jaime del Arenal, de Editorial Planeta de Agostini, en la colección aquella de grandes protagonistas de la historia mexicana que yo tuve el honor de dirigir. Este libro de Iturbide es magnífico, es una biografía sintética, breve, pero muy bien escrita y muy bien documentada de Jaime del Arenal. Y por último, sobre todo para los días del exilio, ¿qué pasó allá? Pues mi propio libro, Los libertadores toman café, del cual ya hablamos en alguna ocasión, que narra
este episodio casi desconocido que ocurrió el día 10 de mayo de 1824, cuando en Londres, en un café, se reunieron a platicar el propio Agustín de Iturbide y José de San Martín, el libertador de Chile y de Perú. Narra pues la vida del exilio y sobre todo aquí se exponen las razones por las cuales Iturbide quiso regresar a México para morir aquí fusilado. Este libro todavía está a la venta, Los Libertadores Toman Café, de un servidor, José Manuel Villalpando. Creo que es la literatura básica, fundamental, con la cual ustedes pueden ampliar su conocimiento sobre estos días, los últimos días de vida de Agustín de Iturbide, que fue, repito, ejecutado el día 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas. Y bueno, pues revisada la literatura del tema, vamos ahora sí en realidad a comenzar con esta saga, con esta parte última de la vida del libertador Agustín de Iturbide, recordando que pues en el año de 1823, y para no entrar a detalles, simplemente en lo último que platicábamos hace precisamente casi un año, Iturbide resolvió abdicar a la corona de México. Renunciar, abdicar, que es exactamente lo mismo. Pero también recordemos que ya sus enemigos, sobre todo los que estaban en el Congreso, en el primer Congreso mexicano, que le tenía muchísimo odio a Iturbide, y tenían razón en parte, porque recuerden que Iturbide había disuelto al Congreso, había metido a muchos diputados a la cárcel, y después, ante los diversos problemas que azotaron al país por todas partes, y particularmente el plan de Casamata que lo presionó, encabezado por Guadalupe Victoria y por Antonio López de Santana, Iturbide volvió a convocar al Congreso, lo sacó de la cárcel y ante ellos presentó su renuncia, su abdicación. La gran sorpresa que se llevó es que el propio Congreso resolvió declarar que el imperio de Iturbide había sido nulo, porque había sido electo emperador de México, arrancados los diputados por la violencia del populacho que habían ingresado a la sala de sesiones del Congreso, según ustedes recordarán que ya lo platicamos, y entonces decidieron que había sido nula la elección de Iturbide como emperador. Lo más curioso de todo es que en estas cuestiones políticas, este Congreso mexicano, cuando declara esto, el primero que presenta la propuesta es el diputado Valentín Gómez Farías, que curiosamente había sido el primero que presentó la propuesta contraria 2 años antes de proclamar a Iturbide emperador. Ya saben que los políticos mexicanos desde aquel tiempo les da por cambiar en público de opinión, simplemente acomodándose a las circunstancias. Bueno, así aconteció. Esta vez los diputados decretaban la nulidad del imperio y ordenaban al mismo tiempo que el ex emperador o libertador Agustín de Iturbide saliera para siempre del país. Eso sí, fueron generosos. Resolvieron primero otorgarle una generosa pensión, bueno, generosa en términos del salario de aquel tiempo, equivalente a 25,000 pesos al año, que es una cantidad bastante decorosa, ¿eh? Años después, cuando se establezca la República, simplemente 1 o 2 años después, se fijará el sueldo del presidente de la República en 33,000 pesos al año. Así que era bastante decoroso, 25,000 pesos al año como pensión, bajo 2 condiciones. La primera, que se estableciera en algún lugar de la península italiana, en Italia, aunque no existe todavía Italia como país. Son varios países dentro de la misma conformación geográfica, que es la bota de la península italiana. Y segundo, que no regresara a México. Son las 2 condiciones que se le imponen a Iturbide, y además había un premio adicional que ya le habían otorgado antes, que correspondía a 20 leguas cuadradas de tierras en Texas. Le habían regalado 20 leguas cuadradas
de tierras en Texas. Es decir, más o menos lo que hoy sería una superficie de casi 100 kilómetros cuadrados de tierras. Recordemos que las tierras en Texas en aquel tiempo son baldías, son infinitas, alcanza para todo, y el Congreso mexicano había decidido darle una especie de recompensa a Iturbide, regalándole estas 20 leguas cuadradas de tierra en Texas. Así que, pues se iba a Iturbide, se ordenaba su salida, para radicar en algún punto de la península italiana, para que gozara también de una pensión de 25,000 pesos al año. Por cierto, para que se fuera, le dieron de una vez la mitad de un año. No en dinero, y esto es bien importante, se lo dieron en letras de cambio, que seguramente ustedes han escuchado hablar de ellas. Ya no se usan, ya no existen, pero las letras de cambio son títulos, papeles, una especie de cheques, diríamos, que se cambian en casas comerciales en otros países, pero el que las recibe y las cambia descuenta su comisión. Le dieron a Agustín de Iturbide 12,500 pesos en letras de cambio como anticipo del primer semestre de su pensión anual. Y fíjense, me adelanto un poco, cuando llegó a Italia, a Liorna específicamente, este puerto del que ya hablamos, hoy Livorno, envió a uno de sus ayudantes a Cádiz, a España, para cambiar por oro las letras de cambio, y el descuento fue gigantesco, ¿eh? El ayudante pudo regresar nada más con 9,700 pesos en oro, o 9,700 monedas de a peso de oro. Es decir, en el tipo de cambio se perdieron más de 2,500 pesos por la comisión del cambista, que así se utilizaba en aquel tiempo, y pues era la manera normal de poder llevar dinero en papel, a través de una letra de cambio, de un continente a otro, claro, sabiendo que se iba a perder el cambio por la comisión. Pero bueno, esto fue lo que se acordó en este Congreso, no solamente decretar nula la abdicación de Iturbide, declarar que nunca había existido legalmente el imperio, y se ordenó la salida del país del propio libertador, con una generosa pensión que era bastante insuficiente, siempre y cuando radicara en Italia y no volviera a la patria. Así que, pues Iturbide resolvió acatar la orden del Congreso, y entonces organizó la comitiva que lo iba a acompañar al exilio. Esto fue el gran exceso de Iturbide, ¿eh? Eran más de 20 personas. Para empezar, él y su señora esposa, doña Ana María Huarte, y sus 8 hijos. Ahí ya son 10. Un sobrino, José Ramón Malo, que así se llamaba. Su secretario, Francisco Álvarez, con su esposa y sus 2 hijitos. Más 2 sacerdotes, más algunos criados y miembros de su servidumbre, y alguno que otro ayudante que quiso unirse a la comitiva. Eran más de 20 personas que emprendieron el camino para salir del país. Lo más peculiar de todo, y esto va a ser parte de los problemas que va a vivir Iturbide en el exilio, es que esas 20 personas viven, comen de Iturbide. Iturbide es el que paga pues la estadía de todos ellos en el exilio. Ya de por sí su familia, abundantísima, eran 10 personas. Y eso que su hermana mayor, Nicolasa, soltera, y su papá, don Joaquín Iturbide, ya viudo, originalmente también iban a ir con él, pero sin embargo, el estado de salud del papá de Iturbide lo impidió, así que hubieran sido todavía más bocas que alimentar. Salieron de la Ciudad de México, los escoltó una brigada de infantería y caballería que iba al mando del general Nicolás Bravo, que no tenía buena relación con Iturbide, a pesar de que había originalmente aceptado el plan de Iguala y que había entrado triunfalmente también en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Nicolás Bravo no tenía buena relación con Iturbide, y él fue nombrado comandante de la escolta, que se dirigió a Veracruz, primero por Tulancingo, dieron un rodeo bastante largo,
para después ya enfilar hacia el puerto. Aquí en Veracruz pasó algo peculiar, porque el que sí fue a despedirse de él con mucha amabilidad, incluso con cariño, fue Guadalupe Victoria. Y recuerden que cuando hablábamos de Victoria decíamos que Victoria fue precisamente el primer enemigo de Iturbide. Cuando Iturbide proclama el Plan de Iguala, cuando proclama los tratados de Córdoba y cuando se entrevista con Guadalupe Victoria, Victoria decide no reconocer a Iturbide porque no aceptaba que hubiese un monarca extranjero, sino que él proponía, recuérdenlo, muy simpático, el propio Victoria proponía que el emperador de México debería ser un antiguo insurgente, como él mismo, que nunca se hubiera indultado, como él mismo, que fuera soltero, como él mismo, para que se casara con una princesa india de Guatemala. Esto, por supuesto, molestó a Iturbide, apartó a Victoria, quien se regresó a Veracruz, y Victoria va a ser además también su principal oponente por ser el firmante número 1 del plan de Casamata con el cual cae Iturbide. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, Guadalupe Victoria, que era todo un caballero, como hemos dicho ya en varias ocasiones acerca de él, que era un hombre verdaderamente de bien, fue a despedirse de Agustín de Iturbide allá al puerto de Veracruz, se dio su abrazo y aún así le obsequió una mascada muy bonita, una pañoleta, que Iturbide va a traer hasta el último día de su vida, porque es el regalo de Guadalupe Victoria. E Iturbide a su vez le obsequió al propio Victoria un reloj de bolsillo. Así que no eran amigos, pero sin embargo tuvieron esta deferencia amable de despedirse como dos caballeros, porque repito, Victoria era un hombre recto, honesto y de gran corazón. Se embarcaron finalmente estas más de 20 personas del séquito de Agustín de Iturbide, se embarcaron en la fragata Rawlins, una fragata inglesa, que fue contratada por el gobierno mexicano directamente por Nicolás Bravo, y le pagaron para que llevara a Iturbide sin escala, sin detenerse en ninguna parte, a cualquier punto que él decidiese de la península italiana. Una navegación de más de 2 meses, y cuando ya se acercaban, cuando ya habían pasado el estrecho de Gibraltar e iban por el Mediterráneo, finalmente Iturbide tuvo que decidir en cuál puerto italiano quería desembarcar. Cuando Italia tiene varios países, son varios, pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, en el que estamos recordando que hace 200 años, 2 siglos exactamente, el día 19 de julio de 1824, a las 6 de la tarde en puntito, fue fusilado en la ciudad, en la población de Padilla, en Tamaulipas, el libertador Agustín de Iturbide. Decíamos hace un momento que cuando ya estaba frente a él casi la costa italiana, Iturbide tuvo que resolver en dónde desembarcar. Recordemos, eso sí, que Italia en ese momento está fraccionado en varios países. En el sur se encuentra el reino de las 2 Sicilias, que tiene por capital a Nápoles, y que abarca la propia isla de Sicilia, más la parte sur de la península, con todo el Golfo de Tarento. En la parte central son los estados pontificios, con capital en Roma, cuyo jefe de estado es el propio Papa. Su puerto principal es Civitavecchia, cerca de Roma. Más hacia el norte está el Gran Ducado de Toscana, que en ese momento es un país independiente, que tiene como capital a Florencia, y su principal puerto es Liorna en ese momento. Y hacia el norte, en el extremo norte occidental, se encuentra lo que sería el reino de Cerdeña y Piamonte, con capital en Turín, y en el extremo oriental, el reino lombardo-véneto, que es una propiedad austriaca, con capital en Milán. Así que Iturbide pues tenía que decidir, y viendo las opciones prefirió desembarcar en la parte central italiana, es decir, en el Gran Ducado de Toscana,
con el puerto de Liorna. Cuando se acercan a Liorna e intentan desembarcar, pasó algo peculiar y muy curioso que es entendible. Europa estaba asolada por una epidemia de tifoidea y de otro tipo de fiebres, y le impusieron a Iturbide y a su familia una cuarentena de 30 días. 15 de ellos todavía en el barco, en la propia fragata Rawlins, y 15 días más en un lazareto, en una especie de hospital. Y hasta que se cumplieron esos 30 días, fíjense qué terrible, 2 meses de navegación más un mes más en cuarentena, les permitieron ya internarse en la ciudad y puerto de Liorna. Ahí de inmediato Iturbide pues buscó alojamiento para poder vivir con estas 20 personas que lo acompañaban. Ahí mismo fue cuando dispone que su secretario Álvarez vaya a Cádiz a cambiar el dinero, las letras de cambio que traía por valor de 12,500 pesos, y allí va a encontrar una casa que le acomoda, en donde caben todos, la veintena de personas que lo acompañan, y se trata de la Villa Fournier. La Villa Fournier, que se encuentra en una parte elevada de la propia ciudad de Liorna, y que es una especie de palacete cuyo su dueña, fíjense qué interesante, era Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón Bonaparte, que a través de su apoderado en esa ciudad, porque ella no vivía ahí, renta este palacio, este chalet, esta Villa Fournier a Agustín de Iturbide, quien por supuesto puede pagarla porque ya viene las letras de cambio que mandó a hacer el cambio en la ciudad de Cádiz. Así que no tiene problema alguno. Pero recuerden, son más de 20 personas por mantener, lo cual, cuando empiece a escasear el dinero, que va a ser muy pronto, va a causar la angustia y la preocupación de la esposa de Iturbide, doña Ana María Huarte, que está verdaderamente angustiada porque el dinero no les alcanza. Pero bueno, Iturbide está muy contento, encontró una casa muy bonita, desde ahí se ve el mar, en fin, está feliz de la vida y decide primero que nada ir a saludar y presentar sus respetos y agradecer la hospitalidad al gran duque de Toscana, el gobernante de la Toscana, que repito, su capital está en la ciudad de Florencia. Allí parte acompañado de doña Ana María Huarte para presentar sus respetos al gobernante. Van a estar en Florencia 2 semanas, en la que se van a pasear, van a ver los museos, esta ciudad bellísima, y ahí se va a enterar cuando llega de una primera noticia muy grata. El gran duque de Toscana dice que él abre las puertas de su país a Iturbide para que permanezca en el exilio el tiempo que lo considere pertinente. Y si es para siempre, pues bienvenido, que esa era parte del plan de Iturbide porque así lo había ordenado el Congreso mexicano, recuerden, cuando le asignó la pensión de 25,000 pesos con la condición de que radicara en Italia y que no regresara. Así que Iturbide estaba muy contento con esta posibilidad de quedarse ya para siempre a vivir en Liorna, en la Toscana italiana. Sin embargo, cuando va a despedirse del gran duque de Toscana 15 días después, se entera con tristeza de que el propio duque le tiene que informar que ha recibido presiones de lo que se llamaba entonces la Santa Alianza, conformada particularmente por Austria, por la Francia que había derrotado a Napoleón, por España y por algunos otros países, de no permitirle a Iturbide que radique en Liorna, por lo cual le da un mes para abandonar la ciudad y la residencia que había elegido. Esto es un golpe durísimo a Iturbide. El gran duque en 15 días recibió presiones y tuvo que retirar la oferta inicial de la permanencia cuanto tiempo quisiera Iturbide para conminarlo a abandonar Liorna en el plazo de un mes. Allí mismo, en Florencia, también recibió otra mala noticia. Cuando llegó a esta ciudad bellísima, Iturbide envió un mensaje a Roma
solicitando permiso para pasar a saludar al Papa. Él, que era tan católico, apostólico, romano, que no era masón, cosa que es importantísima, quería postrarse a los pies del sumo pontífice para que le diera la bendición. Pero el Papa también era parte de la Santa Alianza, porque recuerden que habían sido los papas de aquel tiempo víctimas también de Napoleón Bonaparte. Y esta Santa Alianza era precisamente la respuesta europea para acabar, para liquidar por completo todo vestigio napoleónico, que aunque ya había muerto en 1821, de todas maneras, la Santa Alianza se había creado, por una parte, pues para defenderse de posibles intentos napoleónicos, pero por otra también para resarcir a quienes habían sufrido por los agobios que les había impuesto Napoleón, como el Vaticano, como Roma, o como la propia España, que finalmente se va a convertir en la líder de la resistencia contra Napoleón, y por lo tanto la Santa Alianza quiere proteger a los españoles, al rey de España particularmente, y entonces por eso avala y aprueba la petición de España, y esa es la tercera noticia que recibe Iturbide, de que no solamente lo expulsen de Italia, de Liorna, sino que también Fernando VII el rey quiere poner preso a Iturbide para juzgarlo por traidor y por supuesto condenarlo, porque por su culpa se perdió la Nueva España, la joya de la corona para la monarquía española. Así que Iturbide tiene que salir de Florencia apresuradamente con estas malas noticias a cuestas. Primero, que le dan un mes para salir de Liorna. Segundo, que el Papa no lo va a recibir. Y tercero, que hay orden de aprehensión en su contra por petición del rey Fernando VII. Así que el encanto italiano de vivir en la Villa Fournier duró apenas mes y medio en realidad, porque pronto tuvo que Iturbide que salir de Italia. Y no pudo hacerlo por vía marítima, lo tuvo que hacer con toda su familia de alguna manera, un poco escapándose por tierra, con un periplo bastante peculiar, porque tienen que ir primero, salir de Italia, pasar al reino de Piamonte, cruzar por Torino, la parte de Chambray, entrar a Suiza, después pasar a los muchos principados y países alemanes, que en aquel tiempo tampoco están unificados, sino que hay varios principados, varios ducados, de ahí cruzar todo el territorio de la hoy Alemania para pasar a lo que hoy sería Holanda y después a lo que hoy sería Bélgica. En el camino los apretó la miseria, porque entre los gastos de instalación en Liorna, pagar ese mes de renta, los gastos de desinstalarse y emprender el viaje, se fue acabando el dinero y fíjense, tuvieron que vender en Alemania, pues las joyas de doña Ana María Huarte, sus collares, sus aretes, sus pendientes, inclusive se dice que hasta parte de las joyas de la corona imperial mexicana que se dice Iturbide llevaba al exilio. Con esto obtuvo más o menos 6,000 pesos vendiendo las joyas de su esposa doña Ana María Huarte, y acabaron todavía después rematando hasta las vajillas y los platos y las baterías de cocina. Todo tuvieron que venderlo para poder llegar a Inglaterra. A partir de Bélgica, del puerto de Ostende, en la hoy Bélgica, ahí se embarcaron para llegar finalmente a la ciudad de Londres, en donde se van a instalar provisionalmente, para después partir a la bellísima ciudad de Bath, ahí en Inglaterra, la ciudad de baños, cerquita de Londres, que es una especie de balneario hasta el día de hoy, con clima muy agradable, con aguas termales, en donde Iturbide va a estar muy a gusto, porque resultó que Londres no le gustaba. Decía que Londres era como Babilonia, una ciudad enloquecida por los muchos idiomas. Por supuesto, él no hablaba inglés, por la mucha dificultad, por la tantísima gente. Pensaba que Londres era como Babilonia y estuvo mejor instalado en Bath. Pero claro, tendrá que volver a Londres cuando ya
el dinero se les acabe y decida qué es lo que va a hacer. Pasan ahí varias cosas interesantes. En Londres lo alcanza un antiguo amigo suyo, de origen polaco, Carlos Beneski. Este hombre, que había peleado a las órdenes de Napoleón, recuerden que buena parte de los polacos estuvieron unidos a Napoleón Bonaparte, sobre todo por influjo de la condesa María Waleska, que obtuvo de Napoleón la independencia de Polonia. Por lo tanto, los polacos, en buena medida, fueron aliados de Napoleón. Y el conde Carlos Beneski, que había huido cuando la caída finalmente de los Habsburgo, se había refugiado en México, se había presentado a Iturbide, que le había agradado, y es él quien convence a Iturbide en México en 1822 de realizar un acto de coronación más o menos similar a la coronación de Napoleón Bonaparte en la Catedral de Notre Dame. De esto ya lo platicamos hace un par de años, y inclusive el propio Beneski le mostró diagramas, le mostró dibujos, croquis, reproducciones de pinturas de cómo fue la coronación de Napoleón, que a Iturbide lo sedujeron y decidió hacer exactamente lo mismo, hasta con un manto imperial que se mandó a hacer muy similar al de Napoleón Bonaparte. Y pues este hombre, Carlos Beneski, que ya tenía para entonces el grado de coronel en el ejército imperial mexicano que le otorgó Iturbide, desapareció misteriosamente. Él después platicaría que se había ido a Guadalajara, en donde se había unido a quienes todavía pensaban que Iturbide era la salvación de México, y cuando Iturbide sale al exilio, decide alcanzarlo, y lo logra finalmente en Londres. Ahí se va a presentar Carlos Beneski con Iturbide, y supuestamente, porque estos documentos no los conocemos, no están registrados en ninguna parte, supuestamente le llevó decenas de cartas de mexicanos que le pedían a Iturbide regresar al país para que con su presencia se impusiera el orden, porque desde su salida al exilio había sido un desastre total el gobierno mexicano. Eso al menos es lo que dijo Carlos Beneski, que decían estas cartas que le entregó a Iturbide, y particularmente le comentó, le informó, que en la ciudad de Guadalajara es allí donde precisamente estaba el centro de la conspiración de los inconformes contra la República y de quienes buscaban que Iturbide regresara, conspiración que encabezaban dos amigos de Iturbide, el general Luis Quintanar y el general Anastasio Bustamante, que en efecto eran conocidos y muy cercanos en los afectos a Iturbide. Bueno, no sabemos bien a bien si estas cartas existieron o no. Lo que sí sabemos es que Beneski le platicaba tanta cosa de México a Iturbide, que al parecer es Beneski quien le echa a andar en la cabeza a Iturbide la idea de regresar. Hay varias cuestiones aquí muy interesantes. Las preguntas muy concretas es, ¿por qué regresa Iturbide? Y hay varias respuestas. Una de ellas es esta, la que él mismo le expuso a muchas personas, incluyendo a José de San Martín, incluyendo al primer ministro de Inglaterra, Mr. Canning, la que va a exponer también en las cartas que envíe desde Londres a México, y es que quiere venir para que con su presencia se estabilice el país, se consiga la paz y pues se pueda recobrar una vida institucional. Advierte que no quiere la corona, es más, a su hijo mayor, Agustín Jerónimo, que había sido declarado 2 años antes como príncipe imperial y heredero de la corona de México, le pide una carta en la cual exponga que abdica a este privilegio y que no va a ser heredero de la corona de México. Así que Iturbide va a decirle a todo mundo que si regresa es porque quiere venir a ayudar al proceso de paz en México, pero que ya no quiere la corona.
Este es un primer argumento que al parecer es el que le induce a pensar Carlos Benesky, el polaco. Es más, Benesky, que seguramente era un hombre de una plática interesantísima y con mucho conocimiento de lo que había vivido en Europa, así como convenció a Iturbide de coronarse al estilo de Napoleón, también le platicó con lujo de detalles el famoso episodio de los 100 días, de aquel retorno de Napoleón de su primer exilio en la isla de Elba. Cuando regresa, desembarca en las costas francesas y aunque era él solito, con unos cuantos amigos, poco a poco fue adentrándose en el territorio francés, sin disparar un solo tiro, siendo aclamado en todas partes por los ejércitos que se le iban uniendo cada vez más, hasta que finalmente, sin un derramamiento de sangre, recuperó el trono de Francia por la aclamación que le tributó el pueblo francés en todo su camino. Inclusive, recuerden, hay una escena muy famosa en las películas en la cual Napoleón, cuando regresa, hay una parte del ejército al mando del mariscal Ney que lo quiere detener y que amenazan a dispararle, y Napoleón se enfrenta a ellos con los brazos en alto y les dice: soldados, si alguno quiere matar a su emperador, aquí estoy. Y al contrario, todos lo aclaman y se unen a él. Bueno, esta escena, este trayecto de Napoleón hacia París para dar lugar al episodio de los 100 días, se lo platicó seguramente con lujo de detalles y muy emocionado Carlos Benesky Iturbide, y Iturbide además soñó con un regreso así. Por eso venía casi solo. No traía nadie de soldados, no traía tropas, no traía armas. Venía él solo con su familia de regreso, pensando que le sucedería algo similar que a Napoleón, que lugar al que llegara sería aclamado y que el pueblo en su tránsito a la capital lo aplaudiría, lo ovacionaría y se unirían con él todos los soldados. Esto seguramente pensaba y soñaba Agustín de Iturbide, que si ya una vez se había imitado a Napoleón, intentó volverlo a imitar por segunda ocasión, ahora con un retorno triunfal. Hay una segunda razón que puede exponerse para argumentar, para justificar el por qué Iturbide regresa, que también él se le expuso a varias personas con las cuales escribió cartas y también se la refirió a José de San Martín. Y es que se decía entonces que había un proyecto de la Santa Alianza para recompensar a España de que había sido pues la nación más resistente a la invasión francesa, en donde habían comenzado las derrotas de Napoleón y que había sido de alguna manera España la paladín en contra del imperio napoleónico, y que para compensarla, porque sus esfuerzos habían permitido, descuidando a América, que se independizara la Nueva España, se pensaba, se creía, que la Santa Alianza encabezaría una invasión a México. Esta noticia corría por todas partes allá en Londres, inclusive en los periódicos se hablaba de ella, y al parecer Iturbide también anunció, y se lo informó al Congreso en México, que vendría precisamente, además de para ayudar a poner la paz, también a colaborar en la defensa de la patria por si la Santa Alianza intentaba invadir a México. Igualmente venía como soldado, no venía como emperador. Esta es otra versión de lo que pudo haber pensado Iturbide como decisión o como motivo fundamental de su regreso a México. Y hay la tercera versión, que quizás sea humanamente la más entendible. Y es que, fíjense, el Congreso mexicano, recuerden, le otorgó una pensión anual de 25,000 pesos siempre y cuando no regresara y radicara en algún punto de Italia en donde no podía estar. Simplemente, las dos Sicilias, Toscana y Cerdeña, eran parte de la Santa Alianza. El Vaticano, los Estados Pontificios también, y el reino de Lombardo-Véneto era de Austria.
Así que en ningún lugar de esos podía estar porque todos eran de la Santa Alianza y se había ordenado su expulsión y su captura a pedido de Fernando VII, el rey de España. Así que no se podía quedar en Italia. Por eso huyó a Inglaterra. Y como se fue a Inglaterra y desobedeció, desacató la orden del Congreso, el Congreso ya no le envió el segundo semestre de su pensión. El gobierno mexicano dejó de pagarle la pensión a la que se había comprometido, argumentando con cierta razón, sin entender el contexto, de que Iturbide no podía permanecer en Italia porque no se lo iban a permitir los gobernantes de los diversos países que conformaban la península italiana. Así que la pobreza es otro de los elementos. Ya para entonces se habían separado, por lo menos el secretario, su esposa y sus hijos, habían dejado ya algunos criados, ya nada más sobraban en la comitiva Iturbide, su esposa, sus 8 hijos, su sobrino José Ramón Malo, 2 sacerdotes, además también una camarista, señora que ayudaba a doña Ana María Huarte a vestirse, un ballet de Iturbide y el coronel Benesky. Ya, por lo menos nada más eran 15 personas. Ya se habían deshecho algunos, pero sin embargo, la pobreza de veras los amenazaba. Así que Iturbide, por base o con base en alguna de estas cuestiones, o todas al mismo tiempo, y las repito, venir a poner orden con su influjo y su prestigio, sin ser emperador, venir a defender a México de una posible invasión de la Santa Alianza, o para cobrar su pensión, por cualquiera de las tres o las tres conjuntamente, tomó la decisión de regresar al país. Una decisión terrible, tremenda, porque pues va a implicar, sin que él lo sepa, la condena a muerte que ha fulminado en su contra el Congreso mexicano el día 28 de abril. ¿Por qué? Porque Iturbide días antes, en febrero, meses antes, había enviado una carta al Congreso mexicano precisamente ofreciendo sus servicios tanto para ayudar a imponer la paz en el país como advirtiéndoles de una posible amenaza de una invasión de los países de la Santa Alianza. Iturbide le escribió al Congreso mexicano para ponerse a sus órdenes como soldado, anunciándoles, repito, que su presencia seguramente ayudaría al proceso de paz, pero que además él quería pelear en contra de una posible intento de reconquista para España por parte de la Santa Alianza. Así que Iturbide desde el 13 de febrero les había escrito a los mexicanos, la carta llegaría ahí 2 meses después, para principios de abril, y con esta noticia el Congreso mexicano, en sesión, dominado por las logias masónicas, resolvió que Iturbide quedaba fuera de la ley y era enemigo del Estado si regresaba a México. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque están en pleno apogeo las logias masónicas, de las cuales ya hablamos en alguna ocasión, y recordemos que las logias tenían como principio fundamental, primero, la independencia de los países iberoamericanos, y segundo, fundamental, imponer en ellos el régimen gobierno republicano. Así que no querían un emperador, por eso lo habían echado en realidad. Ahora, amenaza con regresar, y como sucede con las historias masónicas, pues los dictados de esta logia son normalmente de vida o muerte. Así que el Congreso en pleno, salvo uno que otro diputado que se abstuvo, pidió de inmediato que se declarara traidor a Agustín de Iturbide si regresaba a México como enemigo del Estado. Alguno de esos diputados, como Fray Servando Teresa de Mier, pidió que lo ahorcaran en donde lo encontraran. Bueno, así estaba el ambiente en México, pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a continuar platicando la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien y hasta la vista.